Hola amigos y amigas, nos encontramos en torno a la palabra de Dios. Desde esta proclamación del Evangelio que hemos escuchado, un Evangelio que nos habla de la vida, pareciera que simplemente nos habla de la muerte, pero en realidad la propuesta es ver lo que se esconde debajo de la muerte, que es la resurrección y la vida. Jesús va a decir, yo soy la resurrección y la vida. Cuando hablamos de la muerte, pareciera que en reuniones familiares, de amigos, y surge algún tema en torno a la muerte, alguno dice, bueno, dejemos de hablar de eso, hablemos de otra cosa, un poquito mejor. El tabú del siglo pasado ha sido quizá el sexo, no se hablaba de eso. El tabú de este siglo puede ser la muerte, es como que se trata de ocultar de todas las maneras la muerte. Incluso aparecen manifestaciones como maquillaje para los muertos, como una especie de expresión de un cierto disgusto y no aceptación hacia el hecho de la muerte. Cuando muere un ser querido, a veces escuchamos en un velatorio ciertas frases que deberíamos evitar. Son estas frases para callar, estas frases que escuchamos siempre. Por ejemplo, y con lo bueno que era, escuchamos esta frase, o siempre se mueren las mejores personas, o decimos también, y estaba lleno de vida, o a veces queriendo consolar a los familiares, alguien puede decirle a un familiar muy cercano de alguien que ha muerto, y bueno, seguro que Dios recoge las mejores flores de este jardín, o por allí ciertos insultos también a Dios, como decir, y bueno, Dios lo quiso así, hay que aceptar su voluntad. Estas cosas deberíamos callarlas a la hora de acercarnos a querer consolar a un ser querido de alguien que ha muerto. Entonces, quizá el silencio sea lo más oportuno. Un gesto de abrazo, un abrazo, un beso, son gestos consoladores. Quizá no haga falta tantas palabras, porque ante el hecho de la muerte de un ser querido, el silencio creo que es lo más oportuno. El libro de la sabiduría, de la palabra de Dios, de la Biblia, nos habla de el hecho de la muerte de las personas jóvenes. El evangelio que hemos proclamado se trataba de el hijo de una viuda, el hijo, por lo tanto, un joven, el hijo de una viuda, de la viuda de Naín. La palabra de Dios habla del tema de la muerte prematura de personas que mueren en una etapa juvenil, que no han llegado a envejecer. Dice la palabra de Dios en el libro de la sabiduría, mas el justo, aunque sea arrebatado de muerte prematura, estará en el lugar de refrigerio o reposo. Porque el justo agradó a Dios, fue amado por Él, y como vivía entre los pecadores, fue trasladado a otra parte. Fue arrebatado para que la malicia no alterase su modo de pensar, ni sedujese en su alma las apariencias engañosas del mundo. Estas palabras de este texto solemos leerlas cuando muere alguna persona joven y ciertamente no llegan a darnos el consuelo que nosotros necesitamos. Simplemente describen una situación, pero no llegan a darnos el consuelo. Sabemos que finalmente la palabra de Dios, con su iluminación desde el Evangelio, es el consuelo más grande que nosotros podemos tener, sabiendo que debajo del hecho de la muerte se esconde la vida y la resurrección. El Evangelio de hoy nos describe un acontecimiento de muerte en el cual toda persona que está alrededor de alguien que muere está invitado a hacer un duelo. El duelo es elaborar positivamente la muerte y la pérdida de un ser querido. Utilizamos la palabra pérdida y lo utilizamos a nivel psicológico porque vivimos permanentemente experiencias de pérdida. Los seres humanos vivimos con pérdidas. Cuando somos pequeños perdemos juguetes, perdemos mascotas, en la vida adolescente perdemos afectos, perdemos un trabajo cuando somos adultos, finalmente cuando somos ancianos perdemos la estabilidad de la salud. La experiencia de la pérdida acompaña toda la vida humana. Sin embargo,
San Agustín va a decir, el único que no pierde a sus seres queridos es aquel que los quiere y los tiene en aquel que no se pierde. Por lo tanto, los tiene y los quiere en Dios. ¿Y quién eres? ¿Quién es este sino tú? Dice San Agustín en las Confesiones. Tú, nuestro Dios, el que hizo el cielo y la tierra, y los llena, pues llenándolos los hizo. Entonces San Agustín expresa que en realidad no hay una pérdida, sino que uno encuentra nuevamente a los seres queridos en este encuentro con Dios. Desde el encuentro con Dios encontramos los seres queridos que han partido de este mundo. El relato de hoy, la resurrección, se lo llama así, resurrección, aunque ya vamos a ver que se trata de una reanimación del hijo de la viuda de Naín, tiene algunos elementos similares con otros relatos que aparecen en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Estamos diciendo en los Evangelios, el relato de la resurrección de Lázaro y de la hija de Jairo. Estos son los tres relatos que nos cuenta el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento conoce también algunos relatos de reanimación o resurrección, pero que no los vamos a ver en este momento. Entonces, nos vamos a detener en este relato de la reanimación. No se trata de resurrección. La resurrección es la respuesta de Dios que da vida a alguien que muere y lo lleva consigo. Esto es la resurrección. La reanimación es un cuerpo material para que este cuerpo material pueda vivir sobre la tierra y finalmente otra vez muera definitivamente. Entonces, la respuesta del Evangelio es la resurrección. La reanimación es como una parábola, es como un signo de lo otro que es lo más importante, que es la resurrección, que es la respuesta definitiva de Dios. La resurrección va a ser entonces la victoria sobre la muerte que nos da Dios como respuesta a este hecho humano, que es la muerte justamente. El Evangelio que acabamos de leer, de la resurrección del hijo de esta viuda, ¿dónde sucede este acontecimiento? En Naín. Naín quiere decir delicioso. La palabra Naín quiere decir delicioso. Seguramente tiene que ver con la ubicación de este lugar. Naín era una ciudad acomodada, se trataba de un lugar muy ameno, muy alegre, donde había hermosos árboles, en una falda fértil de la montaña, por lo tanto, un lugar delicioso. En este lugar de belleza se introduce una circunstancia dolorosa, una circunstancia que casi atormenta a la comunidad, que es la muerte de un joven, el hijo de una viuda. En este lugar de belleza, entonces, es donde aparece esta circunstancia humana. Y esto nos hace pensar que todos nosotros, en medio de circunstancias tan lindas que vivimos, tantas veces también tenemos que vivir esta aflicción. Estamos atacados permanentemente por la muerte. El Salmo 49 nos va a decir que nadie puede rescatarse a sí mismo, ni pagar a Dios el precio de su liberación para poder seguir viviendo eternamente sin llegar a ver el sepulcro. Por lo tanto, tenemos que pensar que el hombre es un ser para la muerte. Pero si decimos esto y no decimos más nada, podemos caer en la desesperación. El hombre, naturalmente hablando, es un ser para la muerte. Pero luego, lo otro que tenemos que decir a la par, junto con esto, es que el hombre es un ser para la vida, para la resurrección. Dios nos ha creado de esta manera. ¿Dónde se dirigía esta gente con este muchacho que acababa de morir? Se dirigía al cementerio. El cementerio en aquel tiempo estaba puesto hacia el lugar donde caía el sol, justamente para expresar que, recordemos que en el judaísmo primitivo no se creía en la vida después de la muerte, no se creía en la resurrección. Esto es mucho más reciente, y luego Jesús, desde la predicación de Jesús y San Pablo, nos van a hablar de la resurrección, desde el acontecimiento de la resurrección de Jesucristo, pero en el judaísmo en el judaísmo primitivo no aparece el tema de la resurrección. Cuando alguien moría, finalmente terminaba su vida de esa manera. Por lo tanto, el cementerio estaba hecho, el lugar del cementerio era siempre el lugar donde se pone el sol, donde estaba ubicado geográficamente el pueblo, hacia donde se pone el sol, ahí se hacía el cementerio, justamente para expresar que
quien moría estaba caminando hacia la penumbra, hacia la oscuridad, hacia el lugar de los muertos. Le llamaban los judíos el Sheol o el Hades. La pregunta es, ¿qué viene después de la muerte? Nosotros lo sabemos. La respuesta del Evangelio es, hay una vida después de la muerte, hay una propuesta de resurrección después de la muerte. Esta gente, evidentemente, no lo sabe. Es Jesús el que, devolviéndole la vida a este muchacho, sacándolo de la muerte, les da el mensaje de que hay una posibilidad de vida para siempre. Jesús se detiene ante este cortejo fúnebre. Jesús ve el dolor de esta mujer. Dice el Evangelio, al verla Jesús se detuvo. Jesús ve el dolor. Jesús no le hace la vista gorda al dolor humano. Jesús no pasa de largo el dolor humano. Esto lo encontramos también en el samaritano, en aquel Evangelio en el cual se dice que había un hombre tirado en el camino, un samaritano pasa y lo socorre. Este hombre lo ve, es decir, no hace vista gorda al dolor humano. Dios sabe del corazón humano cuando sufre, y Dios no solo sabe y no solo ve, sino que se conmueve. El verbo griego que se utiliza para decir que se conmovió, que se compadeció, que tuvo misericordia, este verbo griego que se utiliza en este Evangelio es el mismo que se utiliza en el Evangelio del samaritano, el mismo verbo que siempre se liga a Dios o a Jesús. Solamente Dios o Jesús pueden vivir este sentimiento de compasión por esta realidad humana. Jesús, dice el Evangelio, toca el féretro. En aquel tiempo tocar a un féretro, tocar a un muerto, era la posibilidad de quedar absolutamente impuro. Pero aquí se da el encuentro entre lo puro y lo impuro, entre Jesús y la muerte. Y hay un triunfo de la vida sobre la muerte. De tal manera que nosotros podemos ver que la vida es un nacimiento. La muerte, es un nacimiento. Se trata de un doble nacimiento que nosotros tenemos. El nacimiento de nuestra madre cuando nacemos del vientre materno, pero luego el otro nacimiento del vientre de la tierra, de donde somos dados a luz, a la vida nueva. Por lo tanto, la muerte es también un nacimiento. Y se ha entendido también que el sepulcro es como el vientre de la madre, desde donde somos dados a luz, desde donde nosotros nacemos a esta segunda etapa de la vida, que es justamente la vida de encuentro junto a Dios. Se trata entonces de ver en el Evangelio una noticia de resurrección y de vida. Sabemos que cuando la palabra de Dios nos habla, nos da siempre un mensaje de esperanza y de vida. Por eso es evangelio, por eso es buena noticia. Por eso quizá la comunidad cristiana, con esta sensibilidad que tiene, cuando va a misa, anota una misa por un difunto. ¿Por qué? Porque el lugar en que la comunidad abraza a los hermanos que el Señor restituye vivos para siempre, no es el cementerio, sino el banquete eucarístico, la celebración de la misa. Por eso se trata de encontrar a los seres queridos ahí donde están. ¿Dónde están? Están en Dios. Hay una hermosa canción de Martín Valverde que se llama No se han ido del todo. Les invito a que puedan encontrarla y escucharla como para llevarnos también, dejarnos llevar por esta meditación sobre la muerte, que no es una meditación sobre la muerte sola, sino que es una muerte que nos abre a la resurrección y a la vida. Hasta la próxima.